tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21, 1 minuto, 19 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo. Gracias por la preferencia de todos los martes. Hoy vamos a pasar un informe y esto tiene que ver y es la continuación y cierra el círculo esta denuncia. ¿Se acuerdan? La que presentó incluso esta mañana lo ratificó el senador Enrique Riera ante la Comisión Bicameral de Investigación que preside el senador Jorge Querey, que por cierto ya presentaron su informe preliminar de lo que tiene que ver con el contrabando. Algunos cuestionaron, dijeron que en realidad eso no es nada nuevo, eso ya sucedió hace un año, el Ministerio Público ya imputó, están aguardando juicio oral de los implicados en ese esquema de cómo funciona el contrabando. Aduanas viene ya desde hace un par de años dilatando la licitación para la compra de los famosos escáneres. Y les decía recién, esto viene a confirmar esa denuncia de Riera, lo que pasó con Arnaldo Yucio, el levantamiento de los controles en los puertos privados, coincidentemente a partir del 2020 al 2022, aumentaron de una manera significativa, de una manera exponencial, el tráfico de cocaína de nuestro país a los países europeos. Se han consolidado estructuras, bandas criminales en los últimos 3 años. Coincidentemente, después de la decisión de Arnaldo Yucio, exministro de la SENAT, de levantar los controles, de sacar a los funcionarios de SENAT, quienes verificaban las cargas que iban en los contenedores, en las barcazas a los países europeos. Y eso poniendo en riesgo, hoy nos decía de vuelta un empresario, Marco Riquelme, muy preocupado, porque hablamos con él después de este informe preliminar sobre el tema de contrabando que presentó la Comisión Bicameral. Además del tema de contrabando, lo que preocupa al sector empresarial, a los industriales, que entre paréntesis no todos quieren hablar y uno llega a entender por qué, pues es un tema extremadamente sensible. Por supuesto, ¿quién quiere tener en este país, en estas circunstancias, con una debilidad por parte de las fuerzas de seguridad, meterse con el narcotráfico? Absolutamente nadie. Los empresarios no quieren hablar. Los que están incluso allí afectados con el levantamiento de los controles en los puertos privados, están como muy cautelosos. Y por supuesto esto se entiende. Estamos hablando de bandas criminales que en los últimos 3 años llegaron a mover en promedio 25.000 millones de dólares, el doble del presupuesto general de la nación. ¿Por qué Aduanas, a cargo de Julio Fernández, dilata? ¿Desde hace cuánto tiempo nosotros venimos hablando sobre este tema, lo que tiene que ver con la compra de los escáneres? A lo mejor no soluciona definitivamente el problema de los envíos de cargamentos de cocaína a Europa, pero sí va a significar la instalación de más de 10 escáneres, un control importante en los puntos donde se carga la cocaína y se envía a los países europeos. Veamos este informe, a la vuelta seguimos hablando de este tema. Récord de exportación de cocaína. Aduanas dilata licitación de escáneres y gasta dineral para repotenciar equipos viejos. El negocio de la exportación de cocaína desde Paraguay creció de forma exponencial en los últimos años a raíz de los casi nulos controles. En vez de dar una solución al problema, Aduanas dilata la licitación para adquirir escáneres y además opta por gastar un dineral para repotenciar sus equipos viejos en vez de comprar nuevos aparatos. La falta de un buen control para la detección de drogas en los puertos a nivel país es aprovechada por las organizaciones criminales que envían importantes cantidades de cocaína al extranjero, en su mayoría a Europa, donde en los últimos años fueron incautadas toneladas de droga escondidas en bolsas de carbón, latas de pintura, azúcar y hasta en medio de arroz. En la actualidad, solo el 5% de los contenedores son escaneados por la Dirección Nacional de Aduanas, cuyos aparatos son obsoletos y representan un enorme gasto de mantenimiento. Ante las críticas y presiones, la institución anunció algunas medidas parches,
tal como el reacondicionamiento de sus 3 escáneres viejos. La empresa Función Digital Paraguay Sociedad Anónima fue adjudicada por vía de la excepción en abril de este año por la suma de 11.916.000 millones de guaraníes para la garantía local de equipos de escáneres de la marca Smith Detection. En mayo, la misma firma fue adjudicada también por vía de la excepción para ofrecer a aduanas sus servicios de repotenciación y actualización de sus escáneres viejos, lo cual costó 34.854.900.000 guaraníes. Al sumar ambos montos entre repotenciación y garantía de los equipos obsoletos, da un total de 46.000 millones, con lo cual hasta se podrían haber comprado otros 2 escáneres nuevos. Esto no coincide con el ahorro esgrimido desde la institución a cargo de Julio Fernández. Un detalle no menor es que la empresa seleccionada por aduanas solo tiene en su haber estas 2 licitaciones adjudicadas en todo su historial de contrataciones con el Estado paraguayo. Pero además de eso, actualmente es una de las oferentes en la licitación que realiza aduanas para la compra de otros 2 escáneres nuevos. Esta licitación había sido cancelada el 23 de marzo del 2022 ante el riesgo de precios excesivos. De acuerdo con aduanas, los potenciales oferentes locales para la provisión del escáner tipo Portal Rayos X de alta energía cotizaron en $5.028.571 por unidad, cuando el fabricante estima el mismo equipo de manera referencial en $2.500.000 cada uno. Ante esta cancelación, fue publicada la segunda licitación, la número 413.631. Este proceso se encuentra en etapa de evaluación de acuerdo con lo publicado en el portal de contrataciones públicas. El 19 de agosto pasado se realizó el acta de apertura de las ofertas presentadas por los proveedores interesados: Función Digital Paraguay, Datalab, Omni, Comtel y Grupo Empresarial Preventec. Estas firmas presentaron ofertas cuyos valores van de 49.000 millones a 78.000 millones de guaraníes, en promedio $7 millones por ambos equipos, casi el mismo monto que costará repotenciar los escáneres viejos de aduanas. Al margen de esta licitación que viene dilatándose hace mucho tiempo, la Dirección de Aduanas recibió días atrás un escáner de la marca Smith Detection de procedencia francesa. Esta adquisición fue posible gracias al apoyo del Centro de Despachantes. Además, Julio Fernández anunció el mes pasado que Taiwán adquirió 4 escáneres de Estados Unidos para nuestro país. Sin embargo, mientras espera estas donaciones y dilata la licitación, los narcotraficantes siguen burlando los precarios controles en los puertos de Paraguay y envían toneladas de drogas al extranjero. Prueba de ello fue el decomiso en el exterior de más de 57 toneladas del polvo blanco que salieron por nuestras fronteras en los últimos años y tenían un valor estimado en $5.654 millones. El caso más reciente fue la incautación de 5 toneladas de droga en el puerto de Amberes, Bélgica, el pasado 12 de junio. La carga, que estaba en bolsas de arroz, tenía como destino los Países Bajos y fue evaluada en más de 250 millones de euros. Otro sonado caso fue el del 2 de abril del 2021, cuando fueron incautados en Amberes 10.964 kilos de droga en un contenedor de supuesta exportación de cuero azul. En ese mismo puerto belga, el 18 de junio de 2020, fueron incautados 1.131 kilogramos de cocaína en bolsas de harina de soja. En febrero del 2021, en Hamburgo, Alemania, fue hallada la carga más grande de la historia, con 16 toneladas de droga escondidas en latas de pintura acrílica. La falta de control permite que las bandas criminales contaminen las cargas lícitas que son exportadas desde Paraguay al mundo. Y esto termina golpeando muy duro a la industria local. Nosotros decíamos esta mañana en Radio 1, cuando de vuelta le escuchábamos al senador Enrique Riera, es increíble por qué nadie se asusta por estos volúmenes, principalmente el 80% de los medios de comunicación, hoy distraídos en otras cuestiones, y no en esto que realmente es preocupante, que los empresarios también expresaron, quienes se animan a hablar, porque les decía recién, son pocos los que quieren hacerlo, porque estamos hablando de bandas criminales que se han consolidado en los últimos 3 años. Y decíamos, ¿por qué nadie se asusta de que un ministro del Interior de este gobierno estuvo implicado con un caso de narcotráfico
el tema del levantamiento de los controles. ¿Por qué esto no preocupa a la Comisión Bicameral de Investigación? ¿O por qué el director nacional de aduanas no pega el grito al cielo, monta una conferencia de prensa como hicieron el viernes pasado para solicitar, reclamar, pelear por la adquisición y concretar de una buena vez la compra de los famosos escáneres, que de alguna u otra manera va a permitir ejercer un control mucho más riguroso cuando se instalen estos escáneres en los puertos privados, que son más de 10. Hoy estamos con el tema de la dilación de esta licitación. Primero se habló del tema de la falta de presupuesto, de recursos para la adquisición de estos equipos. Después se lograron obtener los recursos, se habla de una donación. Avanzó el proceso licitatorio, se instaló de que supuestamente las empresas que se presentaron en esta licitación querían vender los escáneres a un precio sobrefacturado, pero tampoco avanzó la compra definitiva. El director de aduanas dijo que iba a contactar de manera directa con los fabricantes de los escáneres, pero esto no ha avanzado. ¿Y qué es lo que permite esto? Un par de cosas. Paraguay, convertido nuestro país en un punto referencial en el continente, en Sudamérica, como un país donde se acopia la cocaína y se trafica a los países de Europa. La imagen del Paraguay, noticia a nivel internacional cada tanto cuando caen los cargamentos, que por cierto no caen acá, caen en los países europeos. Y hay una preocupación, la Unión Europea expuso esta preocupación porque ven a Paraguay, que anteriormente no estaba en el mapa con estos volúmenes de tráfico de cocaína como se dieron en los últimos 3 años. Reitero, coincidentemente, después de la decisión del exministro de la Senat, exministro del Interior, de levantar los controles en los puertos privados. Vamos a escuchar lo que esta mañana en Radio 1 nos decía Marco Riquelme, un empresario sólido, joven, integrante, miembro de la Unión Industrial Paraguaya. Expone 2 situaciones. Por un lado, por supuesto, la preocupación que tienen los empresarios, quienes pagan sus impuestos, generan fuentes de trabajo, el contrabando. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada para combatir este flagelo. Y siempre decimos, en Paraguay de alguna u otra manera hemos convivido con el contrabando, o sea, siempre hubo contrabando, pero logramos convivir de alguna u otra manera. Por la situación, entre paréntesis, estamos en el medio de 2 grandes como Argentina-Brasil, principalmente Argentina, donde la moneda fluctúa permanentemente y genera estas diferencias en el tema precios y, por supuesto, se pudo convivir durante años con el tema del contrabando. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que esto se desbordó. Esto alcanzó niveles que anteriormente no se habían alcanzado. Por eso se acuerdan ustedes esa conferencia de prensa de los empresarios en la Unión Industrial Paraguaya, más de 80 gremios pidiendo la destitución de Emilio Fuster, el ministro anticontrabando. Pasó algo, absolutamente nada. Hoy Emilio Fuster continúa en el cargo, coincidentemente del mismo equipo de Arnaldo Yusi, el mismo equipo de René Fernández, el mismo equipo de Cire Masi, que no son precisamente del mismo signo político del gobierno, pero el gobierno de Mario Abdo Benítez se encargó de flirtear y de cogobernar con ese partido de la oposición, que hoy forma parte de la concertación, todos ellos, entre paréntesis, implicados en estos escándalos y hechos gravísimos vinculados al narcotráfico. Vamos a escuchar la preocupación que también, les decía, tiene Riquelme, el empresario, porque les llevó mucho tiempo, a través de sus marcas, conquistar mercados internacionales y hoy están preocupados. Porque así como pasó con el arroz, así como pasó con el carbón, así como pasó con las maderas, así como pasó con el azúcar, hay otros sectores, empresarios, que envían sus productos, que están preocupados que sus cargas puedan ser contaminadas. ¿Con qué?
con cocaína. Como se fue, hemos visto esto en los últimos 3 años, estos números que estábamos mostrando recién, cómo se ha consolidado en este gobierno. 470 toneladas de cocaína pasaron por Paraguay, se metieron en las barcazas y fueron a Europa. Escuchemos lo que nos decía esta mañana en Radio 1 el empresario Marco Riquelme. ¿Qué otras pruebas necesitan como para entender de que el contrabando sí está? El contrabando está firme y gozando de salud en muchos puntos de venta alrededor del país. Y vemos nosotros de varios sectores que el contrabando inclusive representa entre el 35 y el 40% de las ventas de lo que hoy representan las diferentes categorías. Continúa la complicidad, el contrabando es un negocio muy rentable para los contrabandistas que deja lugar como para poder pagar el impuesto que están pagando a los coimeros de aduana. Y realmente es un flagelo y una pena porque el contrabando atenta directamente con la creación de mano de obra y la creación de emprendimientos. Hoy en día están las pruebas, están los videos y bueno, nosotros desde el sector privado exigimos imputaciones, exigimos mano dura con esta gente como para poder dar un ejemplo de que acá en Paraguay respetamos la soberanía de nuestro país. Hablando ya de las desventajas que tenemos nosotros como país, teniendo en cuenta el problema de la economía de escala también, ¿verdad? Porque nosotros generalmente invertimos para nuestro país, lo cual es una economía de escala baja, y cuando te empiezan a comprar países grandes, uno tiene que meter a toda marcha la máquina, pero de igual forma no le da el rendimiento a las máquinas como para poder tener esa competitividad de economía de escala que tiene Brasil, por ejemplo. Ahora, entonces, sumando esas dos cosas, uno le suma de vuelta el temor de que el producto paraguayo puede venir contaminado y que le puede afectar eso al importador de alguna forma al país de destino, o mismo a nosotros como exportadores, que nos pueden manchar en reputación sin tener que haber hecho absolutamente nada de culpabilidad. Realmente es un miedo que tenemos todos, y bueno, también exigimos nosotros mayores controles, radares, sensores, todo lo que haya que meter como para que realmente terminemos con este problema que hay a la hora de exportar también. TAP P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo similar a la de una laptop, gracias al teclado ultra delgado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes. Incluye un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo Tab P11, upgrade a primera clase. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. El sonido del motor ya te eriza la piel. Imagínate experimentarlo en vivo y en directo. Sí, escuchaste bien. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa al Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas, ya podés participar en el sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más ingresando a www.shellhelix.com.py. Farmacia Vicente Scabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Scabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000
o por WhatsApp 0974 18 5000. Y de vuelta esto que se da, el abuso por parte de funcionarios del gobierno de los recursos del Estado para fines proselitistas. Preparamos un informe en relación a este tema, veamos. En Alto Paraná hacen uso de bienes de Itaipú en campaña oficialista. Los vehículos de la Itaipú Binacional estarían siendo utilizados en la campaña política en Alto Paraná que lleva adelante el médico Carlos Pallarolas, precandidato a gobernador de Fuerza Republicana. Supuestamente, además, el doctor estaría descuidando sus funciones al hacer proselitismo durante su horario laboral. Según las denuncias acercadas a la Caja Negra, el oficialismo estaría aparentemente utilizando toda la estructura estatal a favor de su elegido en el Alto Paraná. De acuerdo a las fotografías y videos, se puede observar el supuesto uso que se está dando a los bienes de la entidad binacional Itaipú, específicamente los vehículos, en la campaña de Carlos Pallarolas. Se trata de la camioneta Chevrolet S10 año 2018 con chapa OCE 119, del Nissan Frontier año 2019 con chapa AACZ 801 y del Chevrolet S10 año 2022 con chapa AAKE 012, que figuran a nombre de la Itaipú en el registro de automotores. Estos rodados serían utilizados por el precandidato a gobernador del Alto Paraná para sus traslados a las reuniones políticas, actividades proselitistas, visitas a dirigentes políticos y de uso particular diario, tal como se muestra en un video en que se ve bajar del vehículo a Pallarolas para participar de un acto político en la seccional Colorada número 7 de Barrio Obrero de Ciudad del Este y es recibido por el presidente de la seccional, el licenciado Fernando Bento. Las imágenes además muestran estos vehículos frente a la residencia del candidato oficialista, situación que confirmaría la sospecha de la mala utilización de los recursos del Estado. Coincidencia o no, justamente la jefa de la División de Transporte de Itaipú, Gladys Vázquez, es la esposa de Pablo Lescano, quien es el candidato oficialista a miembro titular de la seccional en Ciudad del Este. A su vez, Jaime Méndez, jefe de División de Obras de la Binacional, es candidato a presidente de la seccional. Por otro lado, Pallarolas figura como médico de guardia los jueves, pero durante su horario laboral se pasaría haciendo proselitismo, tal como puede verse en publicaciones periodísticas que muestran la hora que está dando entrevistas a medios de la zona, justo en el horario que debería estar prestando sus servicios en el hospital. De acuerdo a las planillas de salarios, Pallarolas percibe un salario de 9 millones de guaraníes en IPS y 11 millones de guaraníes en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Además de esto, supuestamente el equipo político de Pallarolas estaría presionando a los profesionales de blanco que no acompañan su postulación, según había expuesto el senador Martín Arévalo en una entrevista exclusiva. El doctor Pallarolas, que es candidato a gobernador, está actuando mal. Entonces no es apropiado que tengamos que estar presionándole a la gente que no está con el oficialismo. Y le pedí para su intermediación para solucionar, ¿verdad? TAP P11 hace gala de toda la innovación de Lenovo, perfecta para cubrir todas las necesidades. La nueva tablet está equipada con sistema operativo Android 10 y el prestigioso procesador Qualcomm Snapdragon, ofreciendo máxima potencia y estabilidad. La P11, además de entregar entretenimiento, fue creada para la productividad, de modo que proporciona una capacidad incomparable para el trabajo similar a la de una laptop, gracias al teclado ultra delgado incorporado y teclas de acceso directo que se acopla al equipo mediante imanes, e incluye
un lápiz digital, precisión e inclinación para dibujar, pintar, hacer notas en algún documento o apuntar la lista del supermercado. Lenovo Tab P11 Upgrade a primera clase. Encontrala en las primeras tiendas o en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra de 18 cuotas que realices. Solo pagas 17 de 18 cuotas. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 212.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Scabone, cada vez más cerca tuyo. Contamos con 70 sucursales en todo el país. Ofrecemos la mejor atención y el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permiten ofrecer. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Farmacia Vicente Scabone. Están con nosotros Marta González, ex viceministra de Tributación. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Jacinto Santamaría, abogado de la ex viceministra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Un saludo a la audiencia. Tenés este material que vamos a ir comentando, el video a mano, a punto, y después ir haciendo el relato por esto que está pasando. La ex viceministra, una persecución, una campaña inmisericordia por parte del diario ABC Color, que ella enseguida nos va a explicar el contexto, por qué esta campaña de persecución, que ya tiene, creo que, ¿cuánto? Tres años. Tres años, Jorge. 3 años. A ver el inicio del video, vamos a ir comentando, por favor. Esa es parte de nuestra propiedad, Jorge, que nosotros habíamos comprado muchos años antes de que... sentencia judicial. ¿De dónde le cuay? ¿De coñe notifica? Bueno, Jacinto. Juzgado, pero en la notificación, sea con la copia, montan de por WhatsApp. Dale. Orecolan de firma. Sí. Orecola título, orecola sentencia, de con ese algo ahí. Bueno. De con que tú y que armado la ore propiedad. De me ore propiedad, muy me lan de cuatía. Muy me. Va indepe piconita. No dai por inigo. Bueno, después vamos a ir. ¿Esto qué es, Marta? Bueno, esta es la primera parte de la amenaza con escopeta que sufrimos hace más de un año, donde este señor, respaldado, acicateado por el diario ABC Color, después de vivir en la propiedad que nosotros habíamos adquirido en el año 2008, empezó a ensoberbecerse, y ahí está el resultado de una persona que es un ocupante ilegal en nuestra propiedad. Porque, Jorge, nosotros cuando compramos la propiedad, si vos vas a comprar una propiedad, vos mirás el perímetro, y nosotros vamos a mirar el perímetro, y en el alambrado, que sigue estando hasta hoy, llega hasta la propiedad vecina, que es de un señor de apellido Oviedo. Luego, cuando empezamos a definir la infraestructura que íbamos a ir montando, empezamos a tomar medidas, y allí nos damos cuenta de que probablemente sobraba una parte, o había un excedente fiscal, habría un excedente fiscal en función a las medidas que tomamos de manera precaria, digamos, sobre la ruta Paraguarí-Piribehuí. Y es así que solicitamos, bueno, Jacinto va a explicar mejor esa parte jurídica, pero cuando solicitamos la mensura judicial, eran varios años antes de que yo asumiera el cargo en el Ministerio de Hacienda, en la Subsecretaría de Tributación específicamente. Y en todo este tiempo, de hecho desde
el inicio mismo o desde la adquisición de esta propiedad, este señor vivíamos, digamos, pacíficamente, porque como la propiedad fue adquirida con un usufructo vitalicio, para que la suegra de este señor viviera hasta fallecer, nosotros por sensibilidad, por solidaridad, dejamos que viviera esta persona allí para cuidarle, para asistirle a esta señora que ya es muy anciana. Y realmente ese fue seguramente nuestro error, ¿verdad? Porque hubiéramos exigido que desalojaran totalmente en el momento de adquirir la propiedad para no tener que enfrentarnos con esto, ¿verdad? Pero obviamente uno nunca espera de llegar al extremo como estamos llegando ahora, de que producto del caso del no pago de impuestos de la familia Zucolillo, hoy tenemos que estar enfrentando este vía crucis realmente que ya dura 3 años, como te dije. Ustedes afirman de manera, Marta, categórica que esta campaña arrancó a partir de qué situación. A ver, mi relación con ABC Color, Jorge, tiene 2 momentos, o un punto de inflexión en todo caso. Hasta mediados del año 2016, cuando yo ejercía, estaba al frente de la Subsecretaría de Tributación, en uno de los editoriales en el mes de febrero del año 2016, ABC elogia mi gestión. Está en Facebook bajo el título, ¿cómo era, Jacinto? En Google se puede encontrar. O en Google. Antro de corrupción se llama el editorial de ABC, en el cual el diario ABC pondera la gestión de Marta González porque había descubierto uno de los principales casos de mega evasión en ese momento. Entonces ABC destacó en su editorial, repito, el editorial titulado Antro de corrupción, se puede encontrar en internet, y ahí van a ver que dice: hay que destacar el coraje y el patriotismo de la viceministra de Tributación. Ese es el editorial. Sí. Y eso fue en febrero del año 2016, Jorge. Coincidentemente, 14 de febrero del 2016. Bueno, pocos días después de que denunciáramos el tercer caso de mega evasión, en donde descubrimos facturas falsas por 1.6 billones de guaraníes, y denunciamos a por lo menos unos 320 contribuyentes de la zona de la triple frontera, allá en Ciudad del Este, Hernandarias y demás. Pero pocos meses después, en el mes de junio, cuando vamos con Santi Peña a decirle al presidente Cartes: ahora vamos a empezar a controlar el impuesto a la renta personal, porque por una cuestión de estrategia y de efectividad en los años anteriores, nosotros empezamos controlando IRASIS, lo que es hoy IRE, impuesto a la renta empresarial, e IVA, ¿verdad? Los 2 impuestos que en ese momento contribuían con la recaudación de la SED en más de un 85 a 90%. Entonces, obviamente, por una cuestión de efectividad, nosotros nos enfocamos en los primeros años en esos impuestos. Y coincidentemente también le forzamos al sistema Marangatú, al antiguo sistema Marangatú, a producir la información necesaria para perseguir la evasión fiscal o los incumplimientos tributarios de los contribuyentes. Empezamos, como dije, a mediados del 2016 a controlar el IRP, y desde ese momento cambia absoluta y radicalmente la relación, por decirlo de alguna manera, con el diario ABC Color. En esos 2 o 3 años que yo a continuación estuve, obviamente decidí personalmente no encarar una demanda o una querella contra el diario, a pesar de que empezaron a mentir. Pero Jorge, lo que sorprende es que un año después de que yo haya dejado la función pública, cuando vuelvo a ser una persona común, una ciudadana de a pie, resulta que un año después de nuevo empiecen a hacer lo que ustedes los periodistas le llaman el refrito, ¿verdad? No fueron circunstancias nuevas, no fueron hechos nuevos surgidos en el año 2019. Fueron cuestiones de la
del sistema Marangatú. Específicamente la consultoría contratada para la reforma total del sistema Marangatú, para el nuevo Marangatú que hoy está funcionando y por cierto está funcionando muy bien. Bueno, ese sistema, Jorge, costó $3 por contribuyente. Costó unos $3 millones, que es una cosa irrisoria para lo que es el sistema más complejo y más grande que tiene el Paraguay. Que justamente cuando declaró el director ejecutivo en el juicio que llevamos a cabo en la querella contra ABC, señaló eso, de que el ejemplo para los muchos países del continente y de otros continentes es el sistema Marangatú de Paraguay. Bueno, entonces allí, y coincidentemente desde el año 2019, cuando la señora Natalia Zucolillo vuelve a pagar por segunda vez y tercera vez en el 2020 y 2021 su impuesto a la renta personal, allí arrecian los ataques. Allí de nuevo, de manera despiadada, de manera ruin, de manera vil, una ciudadana común está siendo atacada con titulares de primera plana y en este caso que hoy vamos a contarte a vos y a la audiencia, alegando una cuestión de problemas de tierra particular de dos particulares, una cuestión que nada tiene que ver con mi función. O sea, es absolutamente evidente, Jorge, de que el diario lo que está haciendo acá es tratar de amedrentarnos, de limar nuestras fuerzas, nuestras energías, porque está siguiendo hasta ahora el juicio o la querella que les hemos entablado. Seguimos con el video, por favor, la otra parte. No, señor. Bueno, la ore ya por la mensura judicial, la ore propiedad, güey. Venga al juzgado, vamos a hacer, no te vayas a preocupar. Sí. Tranquila nomás, bueno. Déjale nomás, que déjale nomás. Y cuenta vengo la don Juan, la de escopeta de Berecorre. Alleva. Se va a correr, se pertenece a correr. Moico y melan de cuatía. Moje y landen baejacoa. Bueno, listo. Que deje, ya tenemos la evidencia. Bueno, ya tenemos la evidencia. Vamos. No hay problema, ella posea. Daika, tú hoy tenés sentencia judicial de ella, puedo tener desacato. Marta, déjale. Déjale, ya está filmado. Ya está filmado. Debe mal de ese documento ayudar a los ECA. Moico y melan de cuatía de su cana se. Va inderbebio. Va inderbebio. ¿Cómo de propiedad privada? Ore con la título. Bueno, se no discutimos. Ahí ven en día. Ya yo está jugado. Bueno, no hay problema. Ya. Andei con Mara, ahora hemos en la propiedad. Ore con la título. Excedente fiscal, la excedente fiscal pico moje y la penden baja. Vamos a suponer que el único ocupante coabe. El único ocupante. Bueno, Marta, ya deja con asunto y vamos al juzgado y ahí se va a resolver el asunto. Bueno, no hay problema. Tranquilo. Acá vamos a trabajar mientras tanto. A ver si alguien se atreve. Nadie va a trabajar. Nadie. ¿Y qué van a hacer? ¿No van a sacar balazos, vio? Como sea. ¿Qué cosa? Propiedad ajeno. Otra vez, repetí otra vez, espera. ¿Cómo va ajeno? ¿Va ajeno? Ahí ven ahí. Penembae, moico y me la pende cuatía. Jape sentencia judicial. P sentencia judicial o a QPM. P sentencia judicial o a QPM. La jueza o firmada cuando va ley, vio. No va ley porque excedente fiscal. No amenaza. Bueno, no hay problema, ya avisa. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Va ella bota. Va ella bota. Bueno, se amenaza ina. Ya se amenaza ya. Va ella bota, se ya pida, vio. Se ya pida, vio. De Corapú vende hoy más. Pea ni gore Corapú. Hoy ni la sentencia judicial.
Sentencia judicial al final. Sentencia judicial. ¿Cuánto vale? Jacinto, tranquilo. Ah, no vale la sentencia judicial. No vale. Bueno, muy bien, señor. Usar la notificación. Déjame usar la notificación. Ay, su catande. Coapeteo y algo. Coapeteo y algo. No, jugar, te jugar. Oh, un mago la ujier, han de notificar, hacen guayesa, o ingo la de firma, Pepe. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, no me discutir más, no tiene sentido. No. Vamos a seguir con nuestro trabajo. Vamos. Vamos a seguir. Tú ven, vamos a tener que pues. Gatúen, vamos. De cora ellos guarda de copropiedad. No, yo voy por la Inter me hace. La INE, muy me la cuatía, la INE me deja, güey. Es su casa, es su casa. Otra semana. Ah, bueno, muy bien, señor, muy bien. Ni voy a decir. Debemos a Orero Japón de la jugado. Claro que te amenazó y a mí también me amenazó. Con dispararme y con su machete. A mí también. A mí me amenazó con garrotearme. No hay problema, no hay problema. Bueno. Bueno, oíma. Cái ta bây giờ đất giá bên bãi về, xong xe lại ta bên bên bãi quá to ổn này này thì Al todo o nada. Mira, mis amigos, yo ni soy abogado. Mi única arma es la justicia. Segundo, yo me de escopeta. De pan hay ni botar. Vale. ¿Mo a pagar? O sea que endere la jueza ni vende a huevo. No, yo de papirar, Dego Juan Bae. Andego la oñe notifica. Juan Bae, ha de firmar la notificación. Va segundo no valemos ahí la jueza o decidía pues. Bueno, no hay problema. Anga tengo de catumo, ahí pero bueno, oye más. Ya ves. Ya ves. Voy hubiese a presentar mango la juzgado, la juzgado ya y malandés se han jaco ahí. Bueno. Apenas no vale, vio. No vale la jueza o firmar, güey. Copa malande de mensura, esto y aquello. Andem con DL cuay, de donde le la mensura orero ya por la mensura. A la mensura acto posesorio. Sí, Holanda ya pude ir con. ¿Dónde ya podemos ahí? Se puede ejecutante en la sentencia, pea. Bueno, no hay problema, ya, pues si no discutimos ahí en el día. Dende coi peteín cuatía, ni peteín de coi. Se arecó la título, arecó la sentencia judicial. Pe pico más, la pe declara Juan más para la propiedad, manda y la propiedad. Vamos, Pe una pelea cuay, mensura judicial hecha a pedido de la propietaria. Está por donde te imba entes, hay responder si sí o no. De picore pagar con huire, señor. Apagar también. No, debe pagar, hace ya apagamba. Hombre, hubiese picoro yo a la propiedad. Con mi rey querido, todavía ni naciste cuando tú empresaria, ayúdame a identificar oye me épico. Bueno, con los documentos. Hoy me dan de documentos, ya se han de documentos. Hoy te imaginas, o sea, en la historia vete. Debe pagar la propiedad. Da eco peisa el asunto. Ellos guardan la Inde. Ah, bueno, ellos guardan entonces la Inde de ya ñaño tata. Dale, oíma, no hay problema. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Vení poco, a ver, Jacinto. Sí, como habrás escuchado, Erecópico la cuatía le preguntamos nosotros. Neina Erecopio arecota jina. Ayowata jina. O sea que neina ayowata. No, da ayowai, pero ayowata jina. O sea, ¿qué significa? No tengo todavía, pero voy a tener. Después, en ese sentido, en ese momento parecía que no tenía mucho sentido el tema, hasta que hace poco, en pleno juicio, llegó un informe del INDER que decía que este señor recién en junio del 2021 presentó una solicitud para que se le adjudique el excedente fiscal. Yo quiero
quiero nomás explicar cómo comenzó la historia. En el año 2007, nosotros compramos la propiedad, está a nombre de mi esposa, la finca 5248 de Paraguarí, por escritura pública. No sé si tenemos las láminas de producción, la lámina 1. A ver, lámina 1. Ahí van a poner. Firma. Ahí está. Esa no es la 1, la escritura pública es la 1. Ahí está. Esa es la lámina 1, ahí está la escritura pública y dice que nuestra propiedad linda con derechos de Marco Oviedo hacia el norte, ¿verdad? Al medir el inmueble, como decía Marta, nos dimos cuenta de que las medidas en el terreno excedían a las medidas del título, o sea, era más grande en el terreno que en el título. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, aquí sobra terreno y nosotros por ley tenemos la obligación de denunciar la existencia de un excedente fiscal dentro de nuestra propiedad. Entonces, recurrimos al INDER, la lámina 2, por favor. Recurrimos al INDER y denunciamos la existencia de un excedente fiscal dentro de nuestra propiedad. Ahí está. Tiene fecha de febrero del 2008 y arriba dice objeto denunciar detentación de excedente fiscal. Ahí nosotros comunicamos al INDER que hay un excedente fiscal dentro de nuestra propiedad, solicitamos una mensura judicial para confirmar la existencia de ese excedente fiscal y nos reservamos el derecho a adquirir la propiedad en virtud del derecho de preferencia que le otorga el Estatuto Agrario al propietario detentador denunciante de un excedente fiscal existente dentro de su propiedad. Todo esto lo hicimos en el año 2008. Se hizo la mensura con participación del abogado del INDER a fin de confirmar la existencia del excedente fiscal. Si vemos la lámina 3, por favor. La mensura concluyó el 12 de noviembre del 2009 con la sentencia definitiva que confirmó la existencia del excedente fiscal. Ahí dice, Marta Beatriz González Ayala sobre mensura judicial. ¿Y qué dice ahí? Que se confirma la existencia de una fracción excedente de la finca 5248, que es la que habíamos comprado. Y dice que esa fracción excedente, ahí abajo dice linda con derechos de Marco Oviedo. Sí. O sea, llega hasta el lindero original de la propiedad que nosotros habíamos comprado. Esto significa que el excedente fiscal no es que está al lado de la finca que nosotros compramos, sino que está adentro, dentro de la finca. Es el sobrante en las medidas, ¿verdad? ¿Qué hicimos nosotros? La siguiente lámina, por favor. En cumplimiento de la ley del Estatuto Agrario, fuimos a gestionar ante el Servicio Nacional de Catastro la delimitación de la finca excedente y la asignación de un padrón. Se asignó al excedente fiscal el padrón número 6353. ¿Podemos ver la lámina 4, por favor? Aclarando, ahí dice, Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Catastro, dice, en el expediente caratulado, Marta Beatriz González Ayala sobre mensura judicial, se solicita la inscripción del excedente fiscal, resultado de la mensura aprobada por sentencia definitiva, que es la que había mencionado recién, y la inscripción a nombre de la autoridad de aplicación, el INDER. Es decir, solicitamos a Catastro que se delimite la fracción, que se asigne un número de padrón, y si vemos la siguiente lámina, por favor, fuimos al registro de la propiedad y solicitamos la inscripción de ese excedente fiscal a nombre del INDER. Ahí dice, pedimos a la jueza que dentro del expediente caratulado Marta Beatriz González Ayala sobre mensura judicial, yo quiero destacar que según el Código Civil, la realización de una mensura judicial sin oposición de nadie constituye un acto posesorio a favor del que solicita la mensura. En este caso, la propietaria Marta Beatriz González Ayala. Y ahí dice, se servirá
inscribir a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, el excedente fiscal resultante de la mensura aprobada por la sentencia judicial. Y dice, inmueble identificado como fracción excedente de la finca 5248, que es la finca que nosotros habíamos comprado. Y ahí está el sello de inscripción. ¿Por qué nosotros tenemos este sello de inscripción original? Porque nosotros hemos solicitado la inscripción del excedente a nombre del INDER, porque la ley dice eso. Cuando vos detectás la existencia de un excedente fiscal dentro de tu propiedad, tenés que denunciar, se hace la mensura, una vez que se confirma, vos tenés derecho de preferencia, según el artículo 106 del Estatuto Agrario, para comprar esa propiedad. Pero para que el INDER te pueda vender esa propiedad, vos tenés que inscribir a nombre del INDER, y cuando ya está inscrita a nombre del INDER, el INDER te transfiere y te cobra. ¿Qué es lo que hicieron? Que es lo que nosotros estamos gestionando desde hace 14 años. Bueno. Lo que llama, perdón Jacinta, Sí. y quiero comentar, lo que llama la atención, Jorge, es que nosotros desde hace 14 años venimos tramitando ante la autoridad respectiva, que es el INDER. Sin embargo, con la presión que ABC Color ejerce, la directora, la presidenta del INDER, rápidamente ordena a su gente y ya se constituyen, sí que allí estuvieron ayer, antes de ayer, y nosotros fuimos ayer toda la mañana esperando que nos reciba la presidenta y sin embargo a nosotros no nos puede recibir. Entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica en este país, Jorge? Cuando que nosotros llevamos invertido allí en esta parte de la propiedad millonarias sumas de dinero con proyectos muy importantes, anexos o ampliando en todo caso la ecoreserva Ambatoví, que vos conocés, que tiene un público muy importante, y realmente uno dice, pero caramba, con esta inseguridad así, por la presión que ejerce un diario, la presidenta del INDER, resulta que lo primero que dice ayer, muy graciosamente, sin siquiera analizar el expediente, que le va a titular apenas se confirme de que este es un excedente fiscal. Sí, Jorge, como te habrás dado cuenta, hasta aquí lo único que se evidencia documentalmente es que nosotros cumplimos puntillosamente todos los requisitos establecidos en la ley. Y aquí viene el contraste con la actitud del señor Juan Báez. Cuando nosotros hicimos la mensura, comprobamos la existencia del excedente fiscal, inscribimos el excedente a nombre del INDER, ahí ellos dicen, había sido que este es un excedente fiscal, vamos a meternos ahí. Y el señor Juan Báez se entera de la existencia del excedente fiscal y dice, esto es mío, y ustedes se dieron cuenta que él actúa como si el excedente fiscal fuera de él. ¿Y cuál es su derecho? ¿De qué manera él demuestra su derecho? Con escopeta y con machete. ¿Qué pasó? El señor Juan Báez, si vemos otra vez esa lámina, por favor, ahí construyó una casilla, ustedes se dan cuenta, allá está la casa en el fondo, son dos casas, una al lado de otra, en donde él vive hasta hoy, a pesar de que ABC mentirosamente dice que nosotros hemos derribado su casa, cosa que no hemos hecho. Pero cuando él construyó esa casilla, dijimos, para vender bebidas alcohólicas, nosotros tenemos que accionar judicialmente para hacer valer nuestro derecho. Entonces, planteamos una demanda judicial contra Juan Báez, un interdicto de obra nueva, y pedimos a la jueza que interviniera para hacer valer nuestro derecho si es que ella nos reconocía el derecho. Después de analizar nuestro título, después de analizar todos los antecedentes, la señora jueza llegó a la conclusión de que nosotros éramos los que teníamos derecho sobre esa finca y el que el señor Báez no tenía derecho a construir ahí. Entonces, ahí está el resultado en el juicio Marta González Ayala contra Amelia Montiel de Báez y otro, que es Juan Báez, resuelve, dice, hacer lugar con costas al interdicto de obra nueva deducido por la señora Marta González Ayala contra los señores Amelia Montiel de Báez y Juan Báez Benítez, y en consecuencia ordenar a la demandada la suspensión definitiva de la obra y la restitución de la posesión a la actora a su estado anterior por los fundamentos expuestos en el exordio de la resolución. ¿Qué significa su estado anterior? A su estado anterior a la construcción, ¿verdad? Bueno, nosotros no ejecutamos en ese momento esa sentencia del año 2019 por distintas razones. Recién en junio del 2019,
2021, recién en junio del 2021, el año pasado, el invasor Juan Báez, fíjense bien en esta lámina que estamos viendo, el invasor Juan Báez presentó una solicitud al INDER pidiendo que se le adjudique el excedente que Marta González denunció ya en el 2008. En el 2021, él pide que se le adjudique el excedente que Marta González ya denunció en el 2008, sobre el cual la misma tiene derecho a preferencia y cuya compra viene tramitando desde hace 14 años. El derecho de preferencia de Marta González está establecido en el artículo 106 del Estatuto Agrario, que dice, si podemos ver por favor la lámina 9, el artículo 106 del Estatuto Agrario dice: derechos del detentador denunciante. Si el denunciante fuese el propietario del inmueble en el cual se comprobase la existencia de un excedente fiscal, tendrá derecho preferente para la adquisición en compra del excedente. La ley es clarísima. El Estatuto Agrario, Ley 1863, artículo 106. ¿Qué parte no se entiende de este artículo? El propietario detentador denunciante es el que tiene derecho de preferencia para adquirir la propiedad. ¿Y qué hizo ahora Linder? Ojalá, Jorge, que la señora presidenta Yail González... Hoy está en campaña política, está en otra. Pero entienda esto y sepa esto, porque realmente, Jorge, nosotros llevamos gastado muchos millones, solamente por decirte lo que costó la mensura judicial, recuerdo, del año 2008, 2009, fueron más de 25 millones de guaraníes. Y en los últimos años, desde que yo me retiré de la SED, que más o menos pudimos reorganizar otra vez nuestra vida y encarar proyectos de inversión con inversores de Canadá, con inversores de España, con inversores de Chile, que visitaron nuestro lugar y están sumamente interesados, están con plata en mano para venir a invertir a Paraguay. Pero mientras nosotros estamos siendo perseguidos por el diario ABC Color, que acicatea así a personas que realmente son víctimas. Nosotros tenemos muy buena relación con nuestros vecinos. Nosotros tenemos una relación hasta de amistad con muchísima gente y de hecho trabajan con nosotros en la Ecoreserva Matoví por lo menos unos 10, 15 personas y toda su familia, que en gran medida nosotros generamos un trabajo digno para gente que anteriormente en algunos casos incluso trabajaban en bodegas vendiendo bebidas alcohólicas. Hoy están trabajando en actividades de naturaleza, en turismo de naturaleza, que es el producto que nosotros ofrecemos. Pero ante esta situación, obviamente, es muy difícil que nosotros, ni cualquiera, quiera seguir emprendiendo inversiones en el país. Vos preguntaste, Jorge, ¿qué hizo el INDER? Desconociendo totalmente los 14 años de trámites que venimos realizando desde el año 2008, y el artículo 106 desconociendo el derecho exclusivo que la justicia reconoció a favor de Marta González, desconociendo el derecho de preferencia que establece la ley y, por otro lado, favoreciendo groseramente al atropellador armado, señor Juan Báez, la presidenta del INDER, si podemos ver por favor la lámina 10, la presidenta del INDER, Yail González Yaluf, en entrevista con ABC, ya anunció que próximamente va a adjudicar y titular, ahí dice, INDER anuncia adjudicación y titulación de propiedad a vecino de la ex viceministra si se confirma que es un excedente fiscal. Por supuesto que es un excedente fiscal. Es un excedente fiscal que nosotros hemos inscrito a nombre del INDER. Es un excedente fiscal que existe y se conoce mediante que nosotros lo denunciamos, nosotros lo delimitamos, nosotros lo inscribimos a nombre del INDER para que el INDER nos venda en ejercicio de nuestro derecho de preferencia. Es un excedente fiscal. Y la señora presidenta del INDER dice, si es un excedente fiscal, yo le voy a titular a este señor Juan Báez la propiedad. A ella no le importó revisar el expediente, a ella no le importó escuchar nuestra versión. Nos fuimos a esperar en la sala de espera. Toda una mañana. Toda una mañana y ni siquiera se dignó recibirnos para escuchar nuestra versión. Y hizo una declaración pública diciendo que ella le va a adjudicar el inmueble a un campesino armado
yo no tengo nada contra los campesinos, por favor, pero sí tengo contra los campesinos armados, porque entiendo que en una sociedad civilizada no podemos dirimir nuestros conflictos con escopetas y con machetes. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Un abogado que vaya a constituirse en el lugar, en su ubicación, me quite las coordenadas, los puntos, y vemos y comparamos con la mensura. Si es esa mensura judicial que se realizó y está escrita a nombre del INDER, coincide con el lugar de ocupación de este señor, yo la adjudico y le titulo. Entendemos que es muy fácil hacer eso. Eso hoy con los aparatos, con el GPS. Tenemos buenos técnicos y tenemos también tecnología. O sea, eso llevaría poco tiempo, digamos, para definir si... Poco tiempo, por lo menos dilucidar. Si por ahí no tiene mensura judicial, vamos a iniciar la mensura judicial. Bueno, esto es una entrevista que hace en ABC la presidenta Linder. Sí, exactamente. Ustedes se dieron cuenta que ella dice, si este es un inmueble fiscal... Y ustedes escribieron que es fiscal. Pero no hay discusión, ¿verdad? Claro, eso está en el expediente. Nosotros no, es que no negamos. Nosotros denunciamos que es un excedente fiscal. Inscribimos a nombre del INDER. Pedimos que se nos venda el excedente fiscal en ejercicio de nuestro derecho de preferencia. Nosotros nunca hemos escondido eso. Al contrario, fuimos los únicos que transparentamos. Porque antes de que nosotros comprábamos esa propiedad, el excedente estuvo toda la vida ahí. Pero nadie dijo nada. Y si nosotros no denunciábamos la existencia del excedente fiscal para regularizar nuestro título, tampoco hubiera habido ningún problema. El problema surgió cuando a instancia nuestra se hizo la mensura judicial para detectar el excedente y ahí dice, oh, acá hay un excedente, esto es nuestro. Lo que uno se pregunta, Jorge, es, esto nos pasa por honestos, porque nosotros hubiéramos quedado callados y el título de nuestra propiedad dice Linda con Marco Oviedo. Claro. Entonces, si nosotros hubiéramos quedado callados, nunca ni se iba a enterar nadie y nosotros íbamos a seguir ocupando como estamos ocupando hoy, ¿verdad? Pero sin la amenaza de la señora presidenta del INDER, que ahora dice 8, 12 años después que nos va a quitar la propiedad que nosotros hemos adquirido con nuestros propios recursos, sin haberle robado un solo guaraní a nadie, sin deberle a nadie nada. Yo quiero destacar una cosa, Jorge. Esto es de hoy, ¿verdad? No, estas son las publicaciones que dieron origen a nuestras querellas contra ABC. Hoy que salieron otra vez en la tapa... Todos los días salimos en la tapa de ABC, pero yo me pregunto una cosa. Problemas de tierra hay todos los días en este país. Y en todo el país. Pero problemas en serio. Pero ¿por qué un problema con un vecino es titular de tapa de un diario, del diario ABC? Aquí dice... ex titular de la SED ligada a intento de vil despojo en la tapa de ABC. Vil despojo. Vil despojo. Ruin bajo, despreciable, despojo, desapoderarle a una persona de lo que tiene con violencia. ¿Te parece que nosotros le desapoderamos con violencia? Nosotros hemos recurrido a la justicia para presentar nuestros documentos y decirle a la jueza, por favor, diga usted si tenemos razón nosotros o si tiene razón el señor Juan Báez. Después sí que al día siguiente, ABC Color saca otra vez en tapa, califican de miserable a esposo de la ex viceministra de Tributación. ¿A ustedes les parece que es tema para la tapa de un diario? Como el otro. Este es un pase de factura por lo que vos hiciste. Exactamente. No hay otra explicación. Lo que el pasa, uso de un medio de comunicación como garrote, como siempre ha hecho el diario ABC Color, Natalia Zucolillo. Así mismo. Y si hubiera duda, Jorge, en la última parte del video, él amenaza con hacernos publicar otra vez. Sí. A ver, pon un poco el video. En la última parte. Sí, podemos ver, por favor. La última parte. Está bien. No, mucho después, Jacinto. No, pero vamos a seguir viendo. Pone audio, por favor. Ya está, va para la jueza ahí. De ella puede tener desacato. O de la sentencia, oye, en notificada, en votado. Bueno, atropello. Ahora ya puedo atropello. Acá se va a saltar ese color, ves al publicar llegué. No hay por problema, es en Bojasá tu publicar llegué.
Dale. Metele nomás. Dale. Metele. A publicar chữ. Oh, ima, no hay problema. Va al de Yusa atropellar con ave. Ore no hijo de propiedad, ve más pico. De propiedad. Se a presentar para la juicio, ¿verdad? Ahí está la parte donde él dice. Sí, ahí está la parte donde él dice, yo esto le voy a pasar a ABC para que les vuelva a publicar. Les voy a publicar otra vez en ABC. O sea, ahí quedó en evidencia el contubernio que hay entre ABC y este señor. Porque este señor, como dice Marta, nunca nosotros tuvimos problema con él. Había cierta coexistencia. Siempre fue ocupante ilegal. Claro, sí, pero había como una coexistencia pacífica con él. ¿En qué momento él comenzó a envalentonarse? ¿En qué momento se volvió agresivo y llegó a atropellarnos con escopeta y con machete? Esto nunca antes lo había hecho. Él comenzó a actuar así cuando ABC comenzó a alentarle, cuando ABC comenzó a apoyarle y a estimularle para actuar de esa manera. Él comenzó a envalentonarse en ese momento y su actitud cambió totalmente. Y en la casa que supuestamente ustedes derribaron, que hoy vi que salió en portada de vuelta diciendo que ustedes derribaron la casa que está en un accidente fiscal. Y es otra mentira de ABC. Es otra mentira de ABC. Aquí está el titular, dice, ex viceministra derribó humilde hogar. Y en la tapa, ex viceministra cartista Marta González derrumba vivienda de humilde vecino. Y yo quiero mostrar esto, no sé si se ve, se puede acercar. Ahí se ve. Ahí se ve. Esa caseta de 4 metros por 4 metros, una pieza que ellos hicieron para habilitar una bodega, esa es la que no echamos nosotros, echó la justicia. La justicia hizo cumplir su propia resolución y derribó la caseta para dejar en evidencia que el derecho sobre esa finca es nuestro. Si ustedes se fijan, detrás de la caseta hay 2 casas. Pintadas de color rojo. 2 casas pintadas de color rojo con techo de teja. Esas son las casas en donde vive hasta hoy el señor Báez. Nosotros no hemos tocado esas casas. Ayer se hizo una reunión ahí, se fue la gente de ABC y se fue la gente del INDER y se reunieron en la casa del señor Báez que supuestamente nosotros habíamos derribado y todos se callaron, cobardemente se callaron y nos dijeron, había sido que no se derribó la casa del señor Báez como se publicó en ABC. Aquí se puede ver, en esta lámina se puede ver, si se puede acercar por favor. Ahí en recuadro amarillo se ve las 2 casas intactas. Y lo que se ve en el recuadro rojo es la demolición que se hizo de la casilla. Por orden judicial. Por orden judicial. Entonces, el titular de ABC es, pobre campesino se quedó sin hogar porque la viceministra derrumbó su vivienda. Allá está la casa. Mentira. Ahí en el fondo, y esto es un material de ABC Color, fíjense, ABC TV es. Él está siendo entrevistado por ABC, fíjense en el micrófono, ni siquiera tuvieron cuidado en elegir otro ángulo para que no se vea groseramente la mentira, las casas intactas en donde el señor vive hasta hoy y que fueron dejadas en pie y que no fueron tocadas por nosotros ni por la comitiva judicial que hizo cumplir la sentencia. Así miente ABC, señores. Esta es la evidencia. Ni siquiera tienen la delicadeza de usar la creatividad para usar otro ángulo y tratar de esconder para que no se vea tan groseramente que mienten. Y ustedes denuncian eso y un atentado a la libertad de expresión. Exactamente. Nosotros decimos algo y atentamos contra la libertad de expresión. Pero como yo ya te he explicado anteriormente, Jorge, nosotros nunca hicimos nada para impedir una publicación. Nosotros siempre le decimos a ABC, publiquen ustedes lo que quieran. Nosotros no vamos a demandarles por publicar. Sí le vamos a publicar cada vez que ustedes mientan. Y probablemente esta mentira va a originar una nueva querella. Vamos a analizar la situación, porque ya tenemos 3 querellas y probablemente es conveniente esperar un tiempo más, ¿verdad? Pero estas son las situaciones que hacen que nosotros le iniciemos una querella penal al diario ABC. No es por publicar, es por mentir descaradamente. Hacemos una pausa cortita, la última, venimos enseguida. De ella puede tener desacato.
O un de la sentencia, oye, en notificas, en votado. Bueno, atropello. Oreo ya por atropello. Acá se va a saltar ese color, ves al pública llegué. No hay por problema, en Bojasa a tu pública llegué. Dale. Metele nomás. Dale. Metele. A pública llegué. Oh, Ima, no hay por problema. Va al de Yusa atropella, guave. Ore no hijo de propiedad, más pico. de propiedad. Se a presentar para la juicio, la ore título. Bueno, este caso, ¿quién es el juez que dictó sentencia acá en esta primera querella, verdad? Se llama Juan Carlos Zárate, el juez que no se animó, no tuvo el coraje de juzgar objetivamente. Le rechazó casi todas las pruebas. Permitió. Esta prueba que se está viendo no admitió, esta prueba. A pesar de que esta prueba ya fue admitida no solamente por otra jueza anteriormente, sino también por el Tribunal de Apelaciones. Sí. La jueza Laura Ocampo, que era la jueza original de este caso, admitió las pruebas, entre ellas este video, y admitió también otras pruebas que para nosotros eran fundamentales. Si este video se hubiera visto en el juicio, iba a ser imposible absolverle a ABC, ¿verdad? Pero el juez no nos permitió practicar en el juicio una prueba que ya había sido admitida por la jueza original y que había sido confirmada por el Tribunal de Apelación. O sea, el juez Juan Carlos Zárate Pastor se constituyó en Corte Suprema para anular una decisión del Tribunal de Apelación que había confirmado la validez del auto de apertura de juicio que admitía estas pruebas. Y realmente el fallo que dictó es disparatado. Ayer hemos presentado la apelación. Realmente ese fallo no resiste el menor análisis y estamos confiados en que el Tribunal de Apelación va a anular este juicio y esperamos que se haga un nuevo juicio. Porque así como existen jueces, no solo jueces, así como existen funcionarios y personas pusilánimes y cobardes en nuestra sociedad, también existen jueces honestos, jueces capaces y jueces valientes. Con coraje sobre todo. Existen jueces valientes y con coraje como para hacer justicia. Y nosotros esperamos que en algún momento esos jueces pongan las cosas en su lugar. Así como una valiente viceministra de Tributación les puso en su lugar a la gente que nunca había pagado IRP. Y así como una valiente jueza de Paraguarí le puso en su lugar a este señor al ordenar que derrumbara la obra que construyó clandestinamente y que devolviera la posesión a su estado anterior a la propietaria del inmueble. Existen jueces valientes, capaces y que esperamos nosotros que hagan justicia en algún momento. Nosotros no nos vamos a cansar de luchar. Nosotros no somos patoteros. Jamás vamos a ir a atropellarle con escopeta y con machete a alguien. Cuando alguien viola nuestros derechos, nosotros recurrimos a la justicia, como corresponde a una comunidad civilizada. Recurrimos a la justicia porque confiamos en la justicia, a pesar de que existen algunos hechos aislados como el del juez Zárate Pastor, que de repente nos decepcionan, pero seguimos confiando en la justicia y estamos seguros que en algún momento el error, vamos a llamarle error, que cometió este señor juez, va a ser enmendado y va a ser corregido en otra instancia por jueces valientes y capaces. ¿Cómo aguantan ustedes? Me decías en el corte, del otro lado, en una del juicio oral, creo que el grupo de la directora de ese color fue, no sé, con más de 10 abogados. Usted estabas vos y estaba tu abogado, que es tu marido. Una docena de abogados, entre ellos abogados que dicen que son profesores universitarios, Jorge, que me han tratado como nunca nadie me trató. Aunque sea como mujer, hubiera esperado un trato más decente y no unos términos soeces, una bajeza tal en pleno juzgado, en donde el señor Zárate Pastor le daba toda la licencia para que ellos usaran esos términos que caben en la cancha. Caben en una jerga de amigos y tomando unos tragos, pero no en un tribunal en donde nosotros con tanto respeto y aferrados absolutamente a lo que la ley dice, llegamos a la justicia de nuestro país, reclamando eso, justicia, reclamando que la verdad por favor salga a luz,
Porque realmente, Jorge, hace más de 3 años que venimos soportando este acoso, esta persecución inmisericordia del diario ABC Color. Y todo por el hecho de que en el año 2017 la señora Natalia Zucolillo empezó a pagar el IRP. Y no pagó ni 100 ni 200 millones de guaraníes, empezó pagando 450 millones de guaraníes. Una persona que en general desde el 2013, cuando yo asumí el cargo, declaró unos 15.000 millones, entre 14 y 15.000 millones de guaraníes, más de 1.000 millones de guaraníes por mes de ingresos. Me parece fantástico que la gente tenga demasiado dinero y que declare esos niveles de ingresos, pero realmente lo que la Constitución Nacional dice, la equidad fiscal, es una cuestión que fue olímpicamente desconocida por la familia Zucolillo y que casualmente cuando empezamos a ejercer los fuertes controles que instalamos junto con el doctor Santipeña en el año 2016-2017, allí empezaron ellos a pagar, casualmente. Y se repite la historia cada año porque coincidentemente estas publicaciones que Jacinto mostró se dieron en el mes de marzo, coincidentemente con las fechas en que todos los contribuyentes tienen que pagar el impuesto a la renta personal. A medida que tiene que pagar su impuesto, se acuerda allí de hoy. Otra vez de vuelta se acuerda y de nuevo los refritos y de nuevo los ataques inmisericordes. No es fácil, Jorge, vos me decís cómo aguantamos y la verdad no es fácil, es demasiado doloroso, pero bueno, estamos acá, somos gladiadores y vamos a seguir peleando porque estamos absolutamente convencidos de que es nuestro derecho, que en algún momento dado la justicia de Paraguay tiene que hacerse eco y tiene que reconocer de que yo he sido calumniada. Como yo misma le dije, te comenté anteriormente, cuando nos encontramos en el baño, nos cruzamos en el baño con Natalia Zucolillo, le dije, usted puede ser que gane este juicio. Cuando ya me di cuenta de que este juez estaba totalmente volcado a favor de ellos, le dije, puede ser incluso que ustedes ganen este juicio, señora Natalia, pero lo que usted nunca va a poder negar, que usted me difamó y me viene difamando casi todos los días en estos últimos 3 años. Usted me calumnió y mucho, porque yo soy una persona honesta, le dije, y no supo qué responderme. Se sorprendió tanto porque realmente ella siempre está rodeada de sus pseudo sofistas, asalariados, mal llamados abogados, que como no tienen argumentos legales para defenderla, entonces buscan agraviar, ofender, insultar con palabras soeces que realmente no es digno de una profesión como la abogacía o como cualquier otra profesión que se dice honesta y que se dice independiente. Si me permitís, Jorge. Sí, por último para cerrar, Jacinto. Sí. Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Cuando llegaron a calumniarle a Marta de esa manera, nosotros dijimos, tenemos que recurrir a la justicia. Ahora que vos ya no sos funcionaria pública, que ya no van a decir que se ataca a la libertad de prensa desde el gobierno, vamos a iniciar la acción judicial. Ella tomó esa decisión. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero pensábamos que esta gente iba a defenderse en los tribunales, como corresponde a personas civilizadas. Jamás nos imaginamos que un problema que comenzaba en el tribunal y que tenía que terminar en el tribunal, iba a terminar con un patoteo de gente armada que nos atropelló dentro de nuestra propia propiedad a 70 kilómetros de Asunción. Jamás nos imaginamos que iban a llegar hasta ese punto. Pero, Jorge, te voy a decir una cosa. Nosotros no somos descendientes de un padre multimillonario que nos dejó una herencia fantástica para administrar. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos ganado con nuestro trabajo, con muchísimo esfuerzo. Por eso es que defendemos con tanta pasión lo que tenemos y lo que nos costó adquirir. Y lo vamos a seguir haciendo, porque si no somos capaces de defender nuestros propios derechos, quiere decir que no servimos absolutamente para nada. Gracias, Jacinto. Fuerza. Gracias. Marta González, muchas gracias. Jorge, gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes. Buenas noches.